Buenos días, mis amados hermanos. En este día quiero compartirles un nuevo tema a todos ustedes, pero primeramente quisiera saludar a algunos hermanos ah, que, que se han tomado el tiempo para saludarnos y para hacernos saber que nos escuchan y que nos ven y que leen los estudios. Nuestro hermano Gregorio Pérez nos escribió desde México, es del estado de Guanajuato. Hasta allá, hermano, le mandamos un saludo a nuestra hermana Ada López también que nos ve en Orlando, Florida. El hermano Adolfo Muñoz de Guatemala. A la hermana Ivone La Barca Rivera de Chile. A nuestra hermana Lucía Sánchez desde California, a nuestro amado apóstol William Ducos también del Paso, Texas, a la hermana Lilia Ramírez de Mérida, Venezuela. Eliet Herrera nos saluda desde el hermoso país de Costa Rica. Cristian Zamora Rosales también se comunica desde San José, Costa Rica. Miguel Cerón también desde Dallas, Texas. Y así también saludamos a nuestra hermana Damaris Fernández desde Guatemala, a nuestro hermano Milton Humberto Saavedra del Ecuador y también a nuestra muy querida hermana Adriana Herrera, que también participa siempre en el grupo compartiendo esta enseñanza con otros hermanos. Ella nos escribe y también nos saluda desde Colombia. Y así a muchos más hermanos que estaré saludando, porque ustedes se toman el tiempo, como le dije, de saludarnos. Un abrazo a todos ustedes y siempre invitando a los hermanos para que siempre sean parte de esta familia del nuevo pacto, donde nosotros estamos compartiendo con ustedes todas estas verdades. Sin tomar ya más tiempo, quiero entrar de lleno al mensaje y en esta mañana yo quiero hablar algo de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, oiga bien esto, hermano, es lo que tiene a veces aterrorizada a las iglesias y ha sido lo que se ha usado siempre como una manera de promover alguna secta o de promover algún líder o algún falso profeta, un falso maestro, etcétera, etcétera. La escritura es muy amplia, y en cuanto a este tema, por eso que es increíble, sería la palabra, es increíble que haya tanta ignorancia en cuanto a este tema, hermano, cuando la palabra de Dios abarca demasiada escritura, hay demasiada escritura que habla acerca de este tema, demasiada. Por ejemplo, el día de hoy voy a hablar de Mateo 24, especialmente me voy a concentrar en Mateo 24 para no estar brincando y por eso le puse la primera parte, porque realmente se pueden sacar 5 y 10 temas, quizás hasta más si uno los quiere ampliar, pero sobre este tema de los últimos tiempos, cuándo fueron, cuándo serán o cómo son. Entonces esa es la parte que yo quiero compartir con ustedes, especialmente para los nuevos, pero también para aquellos hermanos que ya están en este conocimiento, pues gozarnos juntamente con ustedes. También saludamos al hermano Freddy Guillén Herrera, Jaime Cabrales y nuestro hermano Byron Ruiz, yo sé que él es de Guatemala, así que es mi paisano. Un abrazo, amado. Entonces, en esta hora, yo quiero hablar, hermano, acerca de los últimos tiempos, pero de acuerdo a Mateo. Entonces, estos temas yo siempre he dicho, hermano, la mayoría de congregaciones o denominaciones evangélicas que el día de hoy usted conoce, se han formado básicamente en las interpretaciones de su líder. Son los que le han dado crecimiento porque se han presentado como líderes, como apóstoles, como profetas, como maestros, como visionarios, etcétera, etcétera, y traen sus propias revelaciones e interpretaciones, y eso hace que su movimiento pues cause un impacto porque nosotros siempre estamos como
a esa expectativa, queremos saber, que estamos a la expectativa de algo nuevo. Entonces cuando sale un líder con estas promesas, pues es muy llamativo a nuestra carne, a nuestra religiosidad, y por eso caemos en esto, hermano. Pero aquí le vamos a dejar lo que la palabra de Dios dice de acuerdo a los últimos tiempos. Y aquí no hay interpretación que valga, privada. Aquí es lo que la palabra de Dios dice. Y por eso voy a usar, como le dije, Mateo 24, a partir de ahí. Y voy a leer con ustedes, hermano. Voy a leer con ustedes 24:1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Prácticamente, hermano, el capítulo 24 es la continuación del capítulo 23. Eso es muy importante. Si usted quiere aprender en esta mañana, quiero que vaya usted al capítulo 23 para que usted se dé cuenta la consistencia y la continuación, para que usted pueda entender mejor el capítulo 24 de Mateo. Entonces dice, cuando Jesús salió del templo, se iba. Parece que fue ahí donde el Señor le habló a la multitud. En el capítulo 23, el Señor en el templo les habló. Cuando Él salió del templo, dice, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él, les dijo, ¿veis todo esto? Fíjate, mira lo que dice el Señor. De cierto os digo que no pasará aquí, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oiga, qué tremendo. Ahora te quiero decir por qué era tan impactante esta afirmación que Cristo le hizo. Porque el templo en la época de Cristo, hermano, estaba considerado como una de las maravillas del mundo. No solo eso, sino que Jerusalén, hermano, su templo era el símbolo, el emblema de la religión judía y del judaísmo. Entonces decir que el Señor iba a derribar, o que estaba profetizando que de cierto les dice que no quedará aquí ningún edificio, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa era una amenaza muy tremenda, una profecía muy, 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 muy dura para ellos. Entonces, mire qué pasó. Si pasamos nosotros entonces al versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es muy importante, hermano. Porque no podemos, como le dije, cuando hablamos de los últimos tiempos, o cuando hablamos de una escritura, cualquier escritura, siempre nosotros tenemos, hermano, que cotejar el contexto. El contexto. Inclusive, no solo el contexto del capítulo, sino el contexto de todo el libro, y sino el contexto de todo lo que habló en general, hermano, el que dijo estas cosas o el que escribió estas cosas. Eso se llama, hermano, estudiar correctamente las escrituras. No podemos sacar un texto fuera de contexto. ¿Sí me entiende, hermano? Ese es el grave peligro. Y todos los falsos maestros, hermanos, tienen son especialistas. Por eso Pablo les llama estratagema. O sea, son estratégicos. Son estratégicos, quiere decir que te sacan del camino sin que si te duermes, te sacan del camino y te dan una interpretación. Por eso es que tienes que mantener con tus oídos y tus antenitas bien al pendiente cuando ves que el enseñador, el predicador, la enseñanza, si se está saliendo del camino. Por eso es que el contexto es lo que te ayuda. Por eso es que hoy quiero enseñar de Mateo únicamente, porque quiero que entendamos el contexto. ¿Para qué te voy a dar Biblia y Biblia? Hay quienes, hermanos, se ponen a citar cientos de pasajes de la Biblia, pero están brincando como los chapulines, de aquí para allá, de aquí para allá, y al final no hay un solo texto que realmente te lo enseñen en su contexto para que tú lo disfrutes, lo asimiles.
Por eso es que yo te quiero hablar de Mateo 24. Fíjate, todo el contexto del capítulo 23, ¿con quiénes estaba hablando el Señor? ¿O a quiénes estaban hablando el Señor? Cualquier teólogo o cualquier diccionario serio te va a enseñar, hermano, que el Señor estaba hablando con la generación presente. Por ejemplo, cuando dice, no pasará esta generación, el estratagema, el que usa la astucia para desviarte, te va a decir que Cristo estaba hablando de una generación en el futuro y que le estaba hablando a todas las naciones, y así es como te lo interpretan. Pero cuando tú lees el contexto, no da para ahí, no da para eso. Se tiene que respetar el contexto, y eso te lo enseñan hasta en los institutos bíblicos. Se enseña, hermano, que eso es lo que es la hermenéutica, la exegesis, una buena exegesis de la escritura. Es, hermano, no sacar textos fuera de contexto. Incluso, fíjate, cuando un texto no es claro, te tienes que ayudar del contexto, de lo que rodea, como te estaba hablando. Pero en este caso yo no solamente te voy a hablar del contexto, sino de los textos claros que dice la Escritura. Entonces, los que quieren interpretar la Escritura, hermano, sacan unas interpretaciones, pero bien estratégicas. Pero ahí es donde tú tienes que aprender a respetar. Por eso aquí, hermano, tienes que estudiar la Biblia. Tú no puedes ser un cristiano iglesiero, oye bien, iglesiero que viene quien venga, tú le dices amén. No puedes, ya no puede ser así. Es más, no eres cristiano. Porque la verdadera fe del cristiano está basada en un conocimiento. Entonces, si tú te dices cristiano, nada más tienes el título. Y no estoy hablando por tu forma que tú vivas, sino por el conocimiento, por tu conocimiento que tienes en las cosas de Dios. Aquí, por eso que te dije y te he explicado que la fe es un conocimiento. Cuando tú pones la fe, o sea, la fe es poner la confianza en una verdad que tú conoces. Si tú dices que tienes fe, que eres cristiano, y yo te pregunto que me expliques tu fe y no la sabes explicar, simplemente tú no tienes fe. Y te aprendiste la palabra fe, es otra cosa. Aprendiste a decir que eres cristiano, es otra cosa. Pero no eres cristiano, porque cristiano es como aquel que dice que es doctor. Tiene que tener el título y tiene que demostrarlo cuando va a los exámenes. Así también tú, si tú dices por eso Pablo dice, examínate para ver si estás en la fe. O sea, aquí, cuando explicamos esto, hermano, ahí es donde se sabe si estás en la fe, porque si tú no crees lo que yo estoy diciendo y lo que dice la Escritura, simplemente no estás en la fe. Estás en la fe, pero de un hermano, de un pastor, de un apóstol, de uno que dijo que era profeta, de uno que dijo que era, póngale lo que quiera decirle a usted. Aquí vamos a estudiar correctamente la Escritura. Amén. Entonces, fíjese, si se da cuenta, volvamos otra vez a la Escritura. Si se da cuenta, estas personas, estos discípulos, le llegaron y le preguntaron al Señor, Señor, le dijeron, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo. Amén. 3 cosas. ¿Cuándo iba a ser destruido el templo? La segunda venida, que es parucía, y el fin del siglo. El fin del siglo es aigón. Es una palabra que significa edad, tiempo. Algunas Biblias lo tradujeron como mundo. Y eso totalmente no se presta, el contexto no se presta para el fin del mundo. ¿Por qué? Porque como vamos a estar viendo, el Señor dijo que el fin del siglo iba a ser en vida de sus discípulos, en fin de sus apóstoles. Pero el mundo cosmos, el mundo universo, la tierra, literal, siguió igual. Entonces, el siglo, lo que fue destruido en la época de los apóstoles fue, hermano, el sistema antiguo. Por eso Pablo dijo, Cristo nos libró del presente siglo malo.
O sea que el presente siglo malo que los apóstoles estaban viviendo todavía era el viejo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto aún no había entrado, hermano, ya estaba en vigencia, pero no había entrado en plenitud, porque todavía el enemigo que tenía que ser destruido era el viejo sistema. Espero que me esté comprendiendo. Ahora, vamos a seguirnos concentrando en esto, hermano, en esta parte. Vamos a entender Mateo 24 únicamente el día de hoy. Entonces, fíjese, ellos vinieron. Usted puede tener muchas preguntas y me puede citar Apocalipsis y me puede citar muchas cosas. Ahora, yo le voy a decir que Apocalipsis y Mateo es lo mismo, solo que de un lenguaje diferente, pero es los mismos acontecimientos. Pero vamos a concentrarnos en Mateo 24, porque si usted aprende que los tiempos finales fueron en esta generación, ya usted no tiene problemas con Apocalipsis ni con otro lado. ¿Por qué? Porque todo está en el mismo contexto. Después podemos aclararle Apocalipsis y otros textos que usted pueda tener sobre el fin del mundo, ¿cuándo sería? Entonces note aquí que entonces el Señor empieza a darles, les dice, fíjese, oiga la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, hermano, aquí está respetar el contexto, respetar el mensaje. Si vamos a decir que respetamos y amamos la Biblia, hagámoslo, hermano, no nada más de labios. Respetemos lo que dice y creámoslo. Y no traigamos la Biblia nada más como un amuleto de la buena suerte. Mire, si estas cosas, la destrucción del templo, las señales, la venida de Cristo, el fin del siglo, no se iba a dar en vida de aquella audiencia, de aquellos que le preguntaron, ¿no cree usted que el Señor hubiera sido muy claro al decirlo, al decirles, ¿saben qué? No se preocupen, no es para ustedes, no es para este tiempo. Al contrario, miren lo que el Señor les dijo, miren que nadie los engañe. Eso, amado hermano, tú que estás en Guatemala, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, etcétera, etcétera, donde estés, la Escritura no te está hablando a ti. A ti no te ha tocado vivir los tiempos finales. Los tiempos finales bíblicos les tocó vivir a los apóstoles. Eso es respetar la Escritura. Hermano, ¿y qué hacemos nosotros esperando el fin del mundo? Pues andas perdiendo el tiempo. Mucha gente, hermano, mucha gente ha perdido el tiempo aquí en esta tierra porque le vendieron la idea y él la compró de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y él estaba en el año 1980, en el año 1970, en los 90, en el 2000. Y siempre les vendieron y se murieron. O sea, se mueren, oiga bien, miles de cristianos se mueren anualmente creyendo esa mentira que le vendieron, que estaban viviendo los últimos tiempos. Y siempre dicen, hermano, mire, estamos viendo los últimos tiempos porque dice la Biblia que estas señales iban a haber, hay terremotos, hay guerras, rumores de guerras, hay hambres y etcétera, etcétera. Desde el principio de la creación, hermano, han habido guerras, han habido terremotos, han habido tsunamis, han habido de todo. Y aquí estamos vivos. Las señales que habla el Señor aquí en el capítulo 24, como lo dice también en Lucas capítulo 21, que usted lo puede ver, que es la misma narración, y en Marcos, es claramente, hermano, respetando el contexto. A mí me pueden decir que yo soy un falso maestro, simplemente porque yo respeto el contexto de la Escritura y no doy mi interpretación. Por eso que ahora, hermano, al que te habla con sinceridad, al que te lee la Biblia como es, los malos le llaman falso maestro. O sea, hermano, imagínate, los patos le tiran a las escopetas. O sea, el ladrón el día de hoy tiene más
libertad y más poder que el ciudadano inocente. Así estamos en la Biblia, hermano. Hoy son más reconocidos y adorados y reverenciados el falso que el que te dice la verdad. Porque el que te dice la verdad y va a una iglesia y dice estas verdades, le dan una patada, hermano, y lo sacan para afuera. Porque dicen, usted no es de Dios. Este siervo sí es de Dios. O sea, el que te miente, el que lucra con la verdad, ese es un gran siervo de Dios el día de hoy. Imagínate, hermano. Dime quién pastor, qué iglesia me quiere invitar a mí a una campaña de estas, de que los tiempos finales ya pasaron. Ninguno me va a invitar, hermano. Nadie me va a invitar. Imagínate, ¿sabes por qué no me van a invitar? Porque el pastor no quiere que yo le vaya a abrir los ojos a sus ovejas, a los que tiene cautivos. ¿Sabes a quién invita? Le dice, a aquellos falsos maestros. ¿Para qué? Para que traigan temor y miedo a la iglesia. Cuando ya siente que la iglesia se está como revelando y se voy a traer aquel sí me las va a poner. Y llega aquel y te dice, el que no diezma es del diablo, hermano. El que no se sujeta a su pastor, hermano, y no dice amén, se va a quedar para la gran tribulación. Esos mensajes es cuando te traen un predicador así que viene con eso, ya sabes, te trae chicote, ya sabes por qué lo traen. Pero bueno, hermano, eso no es predicación, es enseñanza. Bueno, siguiendo entonces, hermano, este contexto, esta enseñanza, el Señor les dijo, respondiendo Jesús, fíjese que no soy yo, hermano, que te estoy interpretando la Biblia. Te estoy leyendo, pero que la leas con mente abierta. Haz de cuenta, en eso sí transfiérate, vamos a decir que ahí sí estabas tú viviendo en ese tiempo, vamos a decir que tú estabas viviendo hace 2000 años y que tú le preguntaste al Señor y el Señor te respondió porque tú estabas viviendo en ese entonces. Pero si tú no estabas viviendo en ese entonces no es para ti, era para los que vivían en ese entonces. Hace 2000 años tú no vivías ahí, por eso que Mateo 24 no tiene nada que ver contigo, ni con la iglesia, ni con ningún país el día de hoy. Mateo 24 no es para ti. Tú no viviste bajo el viejo pacto, bajo el siglo malo. Tú nunca conociste el templo que estaba ahí, que fue destruido en el año 70. Tú no estabas ahí. Tú no viviste a Jesús. Tú no eras de la multitud que lo seguía. Entonces, esa es la audiencia, eso es respetar el contexto. Ahora, si le vas a dar tu interpretación, dime mejor, hermano, respeto lo que usted dice. Yo quisiera que por lo menos me dijeran a mí, hermano, yo respeto lo que usted dice. Usted tiene un punto muy válido, pero yo quiero creer que es para mí que Dios me está hablando. Yo te respeto eso. Lo que no acepto, hermano, y lo que no es aceptable es que tú vengas a decirme que yo estoy mal y estoy equivocado porque no pienso y no creo tu interpretación privada. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Los que me señalan a mí o señalan la Biblia o señalan a todos aquellos que creemos, hermano, que el Señor le estaba hablando a su audiencia y nos señalan que no es así, que Dios no le estaba hablando a su audiencia, sino que a la audiencia de ahora, eso es un pecado. Y eso es lo que enseñan de 100 predicadores, más de 90 de ellos dicen que el Señor no estaba refiriéndose a sus discípulos ni a la audiencia que le preguntó, sino que a nosotros los que vivimos hoy en día. Tremendo, hermano. La Biblia es de gran controversia. La Biblia es de gran controversia, hermano, pero te voy a decir por qué es controversia. Porque el bien y el mal no se pueden llevar bien. Hermanos, que la Biblia es puro amor y que puro de llevarnos bien y beso. Qué bueno fuera, hermano. Qué bueno fuera. Pero el que te trae la buena nueva, el que viene con amor, el otro lo quiere perseguir. ¿Qué otro ser más amoroso que Cristo? Imagínate que le hicieron. Imagínate, Pablo venía y traía el evangelio de la gracia, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué no abrazaban esa verdad si él venía bendiciendo? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo persiguieron?
Mírate a mí, hermano, a mí me persiguen feamente. Yo ya te he explicado a ti que yo soy perseguido de una manera que tú no tienes idea. ¿Por qué? Solamente porque todos los días yo te explico que estamos bendecidos en Cristo. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza, hermano, que te estoy dando en esta mañana y todas las que yo te doy siempre? El propósito es, amado hermano, el propósito es que entiendas que ya Cristo Jesús completó, consumó la obra. Es lo que yo te comparto. De eso es lo que yo te estoy compartiendo en esta mañana, bendecido y bendecida. Si tú buscaste, te voy a decir una cosa, si tú le oraste al Señor y tú andas buscando quién te enseñe la verdad, esta es la verdad, hermanos, la que te estoy compartiendo el día de hoy. Y te lo digo no para lavarte el cerebro, no para manipularte mentalmente, hermano, sino porque la palabra de Dios, yo mismo me sujeté a ella. Y te voy a decir, yo he pagado el precio, hermano, de decir la verdad. Yo he pagado el precio. Hay que pagar el precio por creer la verdad el día de hoy. Pero ¿sabes cuál es? Que te blasfeman, que los hermanos ya no te visitan, que el pastor te hace mala cara. Ese es el precio, porque no te van a matar. Gracias a Dios, hermano. Aquí, bueno, por lo menos en estos países de aquí, en donde vivimos, en Estados Unidos, en América, en Europa, en muchos países, la mayoría de los países, no te van a matar por eso. Entonces, esa es la única tribulación. Esa es la única tribulación que yo he padecido. Que me cierran las puertas, que algunos ya no me quieren, pero me gano otros hermanos que sí me quieren, porque dicen, gracias mi amado hermano. ¿Cuántos hermanos aquí usted ha visto que me dicen, y donde quiera que yo voy, gracias hermano por esta palabra que me ha liberado? Yo lo bendigo, gracias. Entonces, tengo amigos, tengo amigos de calidad el día de hoy, que porque estamos distantes no los visito, pero yo sé que me abrirían sus puertas de sus casas para que yo fuera a cenar, a comer con ellos y a platicar. O sea, tengo amigos de calidad, no cantidad, porque la cantidad, hermano, no sirve, son hipócritas. Por eso te decía en un tema ahora, dale gracias a Dios si tú eres un escogido, que entiendes esta verdad, porque no es de todos. Hay muchos que dicen, hermano, ¿y dónde están las iglesias? ¿Y dónde están todos los que creen así? Hermano, lo siento, pero si tú estás buscando cantidad, vete a la iglesia católica, o con los testigos de Jehová, o los mormones, o iglesias pentecostales donde tienen cientos de miembros. Pero si tú estás buscando la verdad, prepárate, porque hasta te puedes quedar solo. Mira, hasta tu esposa vas a tener problema con tu esposa, o tu esposa vas a tener problema con tu esposo. Pero si te paras firme, Dios te va a dar la victoria en todas las áreas, en tu trabajo, en tu hogar, donde quiera, te dará la victoria si te paras en esta verdad. Porque al final Dios te va a honrar, pero a veces te puede probar, a ver si de veras, porque hay muchos, hermanos, que les gusta esta palabra, pero cuando ven las consecuencias, mire, dan pasitos para atrás, cuando ven las consecuencias. Yo le he dicho una vez a unos pastores, me dijo, si yo predico eso, se me van todos. Bueno, le dije, a mí se me fueron todos. Entonces sufre la obra. No, la obra no sufre, hermano. La obra se compondría si empezamos a dejar que se vayan todos los que se dicen que son cristianos y no lo son. Hay que dejar que todo se destruya, hermano. Las iglesias evangélicas, los templos, que se destruya todo eso, hermano. Las denominaciones, que pentecostales, que bautistas, que se destruya todo eso, que no quede nada, hermano. Que universidades cristianas, que institutos bíblicos, todo que se destruya, hermano. Que no quede nada. Para que empiece a crecer un pueblo, una iglesia sana, con un pensamiento sano, con un cristianismo sano, y que no venga arrastrando, hermano, como viene la iglesia cristiana arrastrando, hermano, doctrinas católicas que se formaron en el siglo I, siglo II, en contra, hermano, de la verdad del evangelio. Los tiempos finales. ¿Qué fueron los tiempos finales, hermano? Imagínate.
Todavía nos queda muchísimo que hablar en este Mateo 24. ¿Cuáles fueron las señales? Un día yo saqué un tema, ya lo saqué varias veces, pero hice una pregunta. Me basé en Lucas capítulo 21, que es la misma narración del capítulo 24, solamente que es otro escritor, usa otras palabras, pero está hablando de la misma enseñanza de Cristo aquí en Mateo 24. Mi pregunta fue, las señales que habla Mateo 24 o Lucas 21, le hice la pregunta y dije, esas señales se tenían que cumplir antes de la destrucción del templo o después de la destrucción del templo. Casi nadie, hermano. Si usted va a una iglesia evangélica y usted pregunta eso, nadie le va a responder. Por lo menos aquí los entendidos que estamos en el grupo, algunos ya saben y contestaron bien. Pero en alguien que no les han enseñado esto, hermano, no saben qué responder. Responden que las señales se tenían que destruir, las señales se tenían que cumplir después. Por eso sé que, entonces la pregunta es, fíjese, hermano, y apréndase esto que le voy a decir. Si el templo que el Señor dijo, miren todo esto, no quedará piedra sobre piedra, no se ha destruido. Y si estas señales, oiga bien la que le voy a decir, todas estas señales que están aquí, que dice el Señor, se levantarán falsos cristos, oiréis de guerras y rumores de guerras, no se turbe vuestro corazón que esto es necesario, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, etcétera, etcétera. Mi pregunta era, hermano, que si todas estas señales no se han cumplido, ¿en dónde está el templo entonces? El templo físico. El templo que el Señor en el capítulo 1 dice, ven todo lo que está aquí, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces la pregunta es, hermano, ¿dónde está el templo? Bueno, esa respuesta no te la dicen, hermano. Porque se da cuenta, hermano, que lo bonito que es estudiar la escritura y quedarte ahí y estudiar el contexto. Se te abre el panorama, se te abre claro. Entonces el día de hoy los que están diciendo que las señales se están cumpliendo, ¿verdad? Usted oye, oh, ya se cumplieron las señales y las señales se están cumpliendo, que habla Mateo 24, que habla el Apocalipsis, que habla esto. Entonces la pregunta es, para ellos, ¿dónde está el templo? Porque recuerde la pregunta y el contexto. Le dijeron al Señor, cuando el Señor dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, ellos preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, Señor. Entonces el Señor les dijo, miren, no se engañen, porque antes que el templo sea destruido, antes que no quede piedra sobre piedra, habrán estas señales. Y les empezó a dar las señales. Y dijo, esto es solo principio de dolores, pero no ha llegado el fin. Entonces la verdadera evidencia y la señal, hermano, de que esto ya se cumplió, estas señales ya se cumplieron, es que el templo no existe el día de hoy. Y para aquellos que malinterpretan Mateo 24:34 cuando habla de la generación, de cierto que el Señor inclusive, fíjense, al final de las señales les dicen, de cierto les digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Eso, hermano. ¿Será casualidad que en esa generación, en el año 70, cuando vivían muchos de estos que preguntaron todavía físicamente, fue cuando se destruyó el templo? ¿Será eso casualidad, hermano? ¿O será que la palabra de Cristo es verdad? Que lo que Cristo profetizó se cumplió en esa época. ¿Qué piensa usted? ¿Qué prefiere creer?
que sí se cumplió la palabra del Señor en esa generación? ¿O usted va a creer las interpretaciones que sacan y que se inventan el día de hoy para seguir metiéndole temor y misticismo al Evangelio, hermano? Porque eso es lo que hacen estos farsantes, hermano. ¿Eso de qué? Bueno, todo eso, hermano, esa mística, que le meten como que usted va a las iglesias esas donde hasta humo le tiran y unas lucecitas y un pianito ahí, etcétera, etcétera, hermano, para manipular sus sentimientos y sus emociones, para hipnotizarlo. Ya dejémonos de cuentos, hermano. El evangelio es bien práctico. Mire, hermano, no se complique la vida. Mire, cuando usted viene a esta verdad, usted deja de complicarse la vida. Si va a una congregación, usted va a alabar a Dios con libertad, escucha la palabra para su casita, para su hogar, en paz. Pero no viva ya de misticismos, de cosas raras. Entonces, cuando el problema es, hermano, que mire, usted puede decir, hermano, gracias a Dios yo soy libre. Qué bueno que usted lo es, hermano. Pero ¿sabe qué? La mayoría de denominaciones, miles, millones, caen en este manipuleo de decir, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y sabes qué? Yo soy el profeta, yo soy el ángel, yo soy el apóstol, yo soy Dios mismo con el último mensaje de los últimos tiempos. Y la gente se cree ese invento, se cree ese cuento, porque, hermano, la onda religiosa, la onda cristiana al día de hoy es decir que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el que predica que los tiempos finales ya pasaron, ¿sabe qué pasa? Lo ven raro. Lo ven raro porque no entra en esa onda, no entra en esa mentira. Entonces, hermano, hay que saber, entender que Mateo 24 se cumplió. Por eso le dije, usted lee, usted puede leer, hermano, Mateo capítulo 23. Eso en el contexto, el Señor está hablando con los judíos. Y le puedo leer un poco de Mateo 23, donde el Señor también les dice en el versículo, fíjese, Mateo 23 y el versículo 36, le amenaza, porque ahí le dice, víboras, generación de víboras son ustedes. Y no me va a decir que el Señor le estaba hablando a México, a Guatemala, o a El Salvador, o etcétera, a un país. El Señor está hablando a los judíos. Y él, mire, en el verso 36 le dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, decir que cuando dice esta generación está hablando de otros países, hermanos, es ridículo. Pero hay gente que lo cree, ¿sabe por qué, hermano? Porque tienen el corazón tan rebelde, tan religioso, que prefieren ignorar cientos de versículos y concentrarse y darle la interpretación que un estratega desvió la palabra de Dios. Una estrategia humana desvió la palabra. Prefieren creerlo a creer y vivir en paz. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Oiga esto. ¿Cuáles son las consecuencias de creer que los últimos tiempos todavía van a pasar? ¿Y cuáles son las consecuencias de creer que eso ya pasó? Muy sencillo, hermano. Ya no tienes de qué preocuparte. Ya no te tienes que preocupar. Y no te estoy diciendo porque tú vas a ignorar la verdad, porque vas a ignorar lo que realmente va. No, no, no. Es que estás viviendo en paz porque tienes un conocimiento basado en la Escritura que esto se pasó, esto ya pasó. ¿Y por qué pasó, hermano? ¿Y por qué ya no tiene que pasar? Ya no tiene que pasar, hermano, porque ese fue un tiempo de transición. Es como Cristo ya no puede morir otra vez, ¿me entiendes? Porque ¿cuál es el caso que Cristo muera? Cristo murió porque era el tiempo que Él tenía que morir y era parte del proceso de la salvación. Entonces hay cosas en la Biblia que no van a pasar otra vez. Ni siquiera el día del Pentecostés va a pasar, porque mira, cuántas miles y miles de iglesias pentecostales hay el día de hoy que han querido imitar Hechos capítulo 2 y no han podido y nunca van a poder. Nunca van a poder. ¿Por qué?
porque eso fue único, eso fue parte del proceso. Eso era y eso fue para dar la apertura al cristianismo. Entonces el Señor hizo ciertos milagros espectaculares, porque el cristianismo tenía que empezar a romper toda esa roca, toda esa religiosidad. El Señor respaldaba con esos milagros y prodigios. El día de hoy ya no es necesario porque todo el mundo sabe de Cristo. Yo no digo que Dios no hace milagros, hermano. Yo he visto tantos milagros, pero no me baso en eso. Y eso no es parte. Yo lo que te quiero decir es que lo que debes confiar es la palabra. La palabra de Dios es lo que es más segura. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso te dije, eso ya pasó. Ese acontecimiento, los últimos tiempos bíblicos ya pasaron. Alguien preguntará, hermano, pero si el fin del mundo hubiera sido en esa época, ¿por qué todavía sigue todo igual? Si dice que las estrellas, el sol ya no va a alumbrar y la luna ya no va a alumbrar y las estrellas del cielo iban a caer. El problema, como te dije, es tu interpretación que te han vendido. ¿Cómo sabes tú que Dios está hablando de las estrellas físicas, o del sol físico, o de la luna física? ¿No será si el Señor se está refiriendo a otra cosa? Y en la palabra de Dios tenemos los ejemplos, que eso era un lenguaje que siempre, oiga bien, no es único, no es la única vez que el Señor Jesucristo usó un lenguaje simbólico. En Mateo 24 Él usó muchas veces, pero no solo Él, sino que la mayoría de los profetas usaron el mismo lenguaje para hablar de un acontecimiento, como por ejemplo la destrucción de un rey, la destrucción de una ciudad, la destrucción de una nación, de un ejército. Siempre se habló de una manera simbólica. Incluso decía que el mismo Jehová bajaría en una nube a la tierra, para él mismo con su mano iba a ejecutar ese juicio. ¿Quién vio al Señor bajando en una nube, hermano, o cabalgando en una nube con una espada en su mano y matando? Como decía, yo mismo lo voy a hacer. Ese es un lenguaje simbólico de juicio. El juicio sí pasó en el año 70 sobre aquella nación y sobre aquella generación. Eso pasó. ¿Y qué fue el sol? ¿Cuál fue el sol y la luna que dejaron de existir? Y las estrellas que cayeron a la tierra y fueron destruidas. Es la nación de Israel. No era para todo el mundo, era para la nación de Israel ese mensaje. ¿Por qué? Porque en Génesis, ¿se acuerda usted José el soñador? Por ejemplo, fíjese el lenguaje simbólico para cómo la Biblia usa elementos simbólicos para representar una verdad. Entonces usted no puede literalizar, porque en la cultura judía no es igual que su cultura ni su mente. ¿Sí me está entendiendo? El problema de nosotros, hermano, es que nos han literalizado. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Usted nota, ¿verdad? Que ahí, ellos piensan que son escorpiones, que van a volar. Y usted ve todo eso literal, y eso no es literal. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de José, el soñador, ¿y por qué sus hermanos lo odiaban? Era por esos sueños que él tenía, que representaban una verdad, que él un día iba a ser más grande que su padre y su madre y sus hermanos, y que literalmente se arrodillaron ante él, cuando él fue nombrado el segundo de Egipto después del faraón. Note que él les dijo, antes que se cumpliera, yo soñé, dice, que la luna, el sol y las estrellas, dice, se arrodillaban ante mí. ¿Y qué hicieron los hermanos? Se enojaron. Dice, con que ahora mi padre y mi madre y mis hermanos se van a arrodillar ante ti. Y por eso lo odiaban más, dice. Entonces, ese lenguaje representa las 12 tribus. Esas estrellas representan las 12 tribus, hermano, de Israel.
el sol y la luna de Israel, de donde se formó la nación de Israel. Ese sol, esa luna y esas estrellas fueron, hermano, destruidas, fueron derribadas, las bajaron. ¿Por qué? Porque iba a empezar un cielo nuevo y una tierra nueva. También es simbólico, no va a pensar usted que quiere ver un cielo nuevo y una tierra nueva, porque es el problema también, que quieren ver la destrucción de la tierra, literal, y quieren ver el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva, literal. Esa es la mentalidad, no está hablando la palabra de Dios así. Por eso es esa razón, hermano, que en el año 70, en aquella generación, no sucedieron esas cosas o que la tierra haya sido destruida, el cosmos haya sido destruida, sino que fue un juicio que Dios trajo sobre la nación de Israel para ponerle fin al antiguo pacto, al fin del siglo. La parucía del Señor, hermano, correctamente la palabra que aparece es la parucía, que se ha traducido como la segunda venida de Cristo. Cuando usted ve en las escrituras que lo tradujeron como la segunda venida de Cristo, realmente es la palabra parucía. Y la parucía tiene su significado más apropiado, es manifestar o aparecer, aparición o manifestación. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque ahí y yo creo que eso será la segunda parte que voy a hablar. Porque le voy a decir esto, hermano. Cristo Jesús nunca se fue de la tierra. Nunca se fue. Se desapareció visiblemente a sus apóstoles. Pero ahí es donde entra, hermano, toda la manipulación religiosa, alteración de escrituras y la concepción de ideas de las mentes que quieren meternos a nosotros en la idea que Cristo viene en las nubes y que la iglesia va a salir a encontrarlo en las nubes. Todo eso, el arrebatamiento, el rapto, todo eso, hermano, está totalmente sacado de contexto. Por eso dije que cuando usted lee en el original la palabra parucía, a mí no me gusta hablar mucho del griego ni estar dando palabritas. En primer lugar, yo no hablo griego, hermano. Pero hay ciertas palabras que es bueno que uno las conozca. Lo que a mí me da risa es la ignorancia de muchos hermanos que piensan que hablando griego, aprendiendo, diciendo ciertas palabritas, ya ellos saben la verdad. Eso no garantiza nada. Ni saber el griego te garantiza nada, hermano, de estar en la verdad. ¿Por qué te digo? Porque mira, hermano, ¿acaso no Cristo era la verdad encarnada, la verdad viva? ¿Qué más originalidad se necesitaba para recibir y entender la palabra? Y los religiosos no la entendieron. El mismo Señor les dijo a los doctos, supuestos doctos de la palabra, los intérpretes de la palabra, los doctores de la palabra, les dice a los escribas, les dice el Señor, ustedes escudriñan las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí hablan las escrituras de mí, y yo estoy aquí enfrente de ustedes, hablándoles, y están tan ciegos que no ven. Entonces, aquellos que te cuentean, hermano, que son maestros del griego, del hebreo y de que no sé qué tantas, son puras mentiras. Puras mentiras, hermano. Yo te voy a decir, yo siempre uso la Reina Valera 1960. Muchos la critican. Yo sé que, y te voy a decir una cosa, todas las escrituras, todas las Biblias tienen errores. Porque mayormente todas las Biblias, hermanos, son sacadas de la Vulgata Latina. Así que una pequeñita diferencia allá. Es lo mismo, todas vienen de la Vulgata Latina. Lo importante es, hermano, que la Biblia, las escrituras están tan saturadas del contexto que un texto medio oscuro no puede borrar el contexto, porque el contexto es tan grande que por más que hayan o que... Amén, no se puede. Entonces, hermano, nunca te impresiones por aquellos que dicen el hebreo, hermano. Eso lo que quieren es lavarte el cerebro y decirte tú eres un ignorante y yo te voy a decir cómo se lee la Biblia. No te creas, hermano.
La palabra, te lo voy a decir, es muy sencilla, muy práctica y es fácil de entender. Sencillo y fácil de entender la verdad si tu corazón es sincero. Ni siquiera necesitas haber pasado la primaria para entender la escritura, porque este es un mensaje espiritual. Y lo único que va a hacer la escritura es confirmarte en el espíritu. Así que no necesitas ir ni a ningún instituto bíblico a prepararte, ni decir que necesitas un apóstol para que te diga. El que te va a decir la verdad te lo va a decir de una manera sencilla y práctica y tú lo vas a entender. Y esta es la manera más sencilla, es dar el mensaje sin quitarle ni ponerle. Amén. Entonces, hermano, yo quiero ir finalizando esta escritura, esta primera parte, porque voy a seguir hablando, dejándote en mente que por ejemplo, cuando dice Mateo 24, fíjate, al final de las señales, les dice el Señor en el versículo, vamos a leer el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya te dije, es un lenguaje que está hablando de la destrucción de Israel, porque ya te dije, los hijos de Jacob representan las 12 tribus de Israel. El sol y la luna, ese es el viejo mundo, el viejo cielo y la vieja tierra de Dios que fue destruida. Esas potencias fueron sacudidas y fueron destruidas en el año 70. Ese es el gran juicio. ¿Por qué? Porque no hay dos pactos el día de hoy. Hay un solo pacto, una nueva alianza, y es la espiritual, la que Pablo decía que en el nuevo pacto ya no hay judíos y no hay griegos. No hay hombre ni hay mujer, no hay esclavos ni libres. Todos somos un solo ser, una sola criatura en Cristo Jesús, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es en el Espíritu, amén. Entonces, entiende esto. Entonces, cuando eso iba a suceder, fíjate, por eso dice, nota esto, hermano, nota esto que te voy a decir. A mí me gusta que uses tu imaginación, que abras tu mente, porque el Espíritu, cuando me estás oyendo a mí, créeme que el Espíritu te abre tu mente si estás dispuesto a la verdad. Fíjate, nota esto. Que si esto fuera literal, nota esto, hermano, esto se necesita ser muy ignorante uno para no entender lo que voy a decir ahorita. Discúlpeme que diga esa palabra, pero no estoy señalando a nadie, estoy diciendo la palabra ignorante. Es alguien que ignora, ¿verdad? Algo, una verdad. Note esto. Dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, o sea, después que el sol ya no dé su luz, ni la luna dé su luz, y las estrellas caigan, y las potencias sean sacudidas y sean fixas. ¿Por qué dice que inmediatamente de que sea esa destrucción? Imagínense, hermano, el sol que nosotros vemos es una estrella. Todas las lucecitas que usted ve en la noche, que uno le llama estrellas, son realmente soles. Solo que están en otra galaxia o unas distancias. Bueno, no vamos a hablar del universo el día de hoy, pero lo que le quiero decir es que el sol que usted tiene el día de hoy que miramos es, ya no me acuerdo, hermano, pero es 700, 800 veces más grande que la Tierra. Oiga eso, 700, 800, 1000 veces, no sé cuántas. Hermano, no tengo el dato exacto, pero mire, solo la cantidad. 700, más de 700 veces más grande que la Tierra. El Sol. Imagínense, si solo el Sol cae encima de la Tierra. O sea, si usted pone la Tierra y la compara con el Sol, o usted la acerca, es un puntito así. Imagínense que nos caiga el Sol encima, hermano. Que nos caiga la Luna encima. La Luna sí es más pequeñita. Pero imagínense, y las demás estrellas, y dicen que el Sol es de las estrellas más pequeñas en el universo. Nuestro Sol es una de las estrellas más pequeñas en el universo. Imagínense, hermano, que nos caigan esas toneladas de estrellas, hermano, en la Tierra. O sea, ¿verdad que no es lógico? ¿Verdad que Dios no puede ser tan ignorante para estarnos diciendo que eso va a suceder? No, hermano, Él no es el que esté ignorante. Somos nosotros que no entendemos. ¿Por qué? Porque no respetamos el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico así es. Te está hablando de una verdad y a Dios te ha enseñado cómo fue que se formó Israel. Israel se formó de 12 hijos de Jacob. Las 12 tribus de Israel vinieron de los lomos de Jacob.
Entonces, ese fue el mundo, hermano, que fue sacudido. Ese fue el mundo que se oscureció. Ese fue el mundo que dejó de ser. Porque ahora nota el verso que sigue. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces quiere decir, hermano, que este lenguaje, como te digo, no es literal. Eso era para que abrieran el entendimiento, porque fíjate que el mismo Señor Jesucristo le dijo al sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote lo estaba condenando en el Sanedrín, y le preguntaban que si Cristo era el Mesías, y el Señor por fin les dijo, sí, yo soy el Mesías, y no solo eso, sino que también te voy a decir otra cosa. Te voy a decir que tú serás testigo cuando yo venga en las nubes con poder y gran gloria. Entonces el sumo sacerdote, hermano, rasgó sus vestiduras porque era una manera como el sumo sacerdote manifestaba su indignación. Era la máxima expresión de indignación por una blasfemia, porque según ellos Cristo había hecho una blasfemia. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote y el Sanedrín sabían, oiga bien esto, sabían que lo que él había dicho era de acuerdo a la historia que ellos tenían, que esas expresiones solo le pertenecían a Jehová, al Dios. Entonces ellos decían, ¿cómo este falso profeta, cómo este hombre ha dicho semejante barbaridad? Entonces, ¿sabe qué hicieron, hermano? Porque cuando el Señor les dijo eso, le está hablando de juicio. Agarraron al Señor, hermano, y lo empezaron a bofetear, y lo empezaron a escupir, y hermano, y le pusieron la corona de espina y empezaron a blasfemar de él. Note, ¿por qué? Porque lo que tenía que pasar es que el sumo sacerdote juntamente con todo el Sanedrín, cuando viniera ese juicio, ellos iban a poder darse cuenta que era lo que Dios les había dicho, o que Cristo les había dicho, que es Dios por supuesto, que Él iba a venir en las nubes con gran poder y gran gloria. Y claro, no a felicitar al sumo sacerdote, sino a destruir no solo al sumo sacerdote, sino todo aquel vestigio del viejo pacto. Bueno, hermano, yo quiero ir terminando, pero miren, se ha extendido, pero es muy importante estas cosas. Entonces, mi punto con el que yo quiero terminar esta pequeña disertación es de Mateo 24, es que usted note que dice, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso se está refiriendo, amado hermano, no al mundo, sino a los que iban a ser escogidos. Usted ha notado los 144,000, judíos que son salvos antes de la gran destrucción, antes de este gran juicio, hermano, antes que sea destruido totalmente Jerusalén. Hermano, el Señor escogió. Por eso digo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso usted sabe, hermano, que en el Antiguo Testamento, cuando marchaba el pueblo de Israel, marchaban en norte, sur, este y oeste. Marchaban así, los 4 puntos cardinales. Así era como marchaban. Porque ese era el pueblo de Dios. Ese era el mundo de Dios. Esa era la tierra de Dios. Esos fueron los escogidos, hermano. Antes que Dios destruyera totalmente el sistema del viejo pacto, la nación de Israel, el Señor escogió, así como lo enseña Pablo en Romanos capítulo 9, fíjese, que dice, aunque Israel fuera como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Esos fueron los escogidos que fueron salvos, hermano, antes de ser destruidos, antes que Israel. Por eso el mensaje de Pedro era, arrepentidos, arrepiéntense, y se convertían que 3,000, que 5,000, que bueno, ¿por qué? Antes que venga el tiempo, dicen, los cuales no tengas contentamiento. Entonces, esa profecía se cumplió en ese tiempo, hermano. Pero lo que yo quiero que usted note más, lo más espectacular aquí que yo le estaba diciendo, que es de usar el sentido común. Mire, hermano, la religión es tan mala que nos hace brutos. Nos hace brutos porque no podemos, nos eliminan el sentido común, y Dios no trabaja con eso.
Dios es un Dios sabio y nos dio una mente, imagina, al ser humano poderosa para que la usemos para honrarlo. Pero fíjese, entonces mire lo que dice en el verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano ha llegado. Así también vosotros. Fíjese, le está diciendo a los que le preguntaron, porque recuerde que no podemos aislar el capítulo. Este es un discurso, es una plática que el Señor se la dio a ellos, no sé si en 1 hora o en 2 horas o lo que le haya llevado la enseñanza. Fue en ese mismo día y en esa misma hora, sentado allá en el monte donde estaba el Señor enseñando, ahí, en el monte de los olivos. ¿Sí me entiende, hermano? Esto por eso que le dije, no podemos sacar textos aquí y textos allá. No, el Señor les está diciendo a sus discípulos, así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas. ¿Cuáles todas cosas, hermano? Lo que ya el Señor ha hablado, lo que el Señor ya habló, que las señales y que todo lo que iba a aparecer, hasta que fuera totalmente la destrucción, hasta que fuera destruido completamente la nación de Israel. Dice, así dice el Señor, pero dice, así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mi pregunta es, hermano, y es lo que le digo yo, que no usamos el sentido común. ¿Cómo es posible? Hermano, solo póngase a pensar, si eso fuera literal, ¿quién iba a quedar en vida? ¿Quién quedaba en vida, hermano, si caían todos esos elementos del cielo, las estrellas, que ya le dije que con una sola que caiga encima de nosotros, hermano, y si no, vaya a aprender un poquito de la ciencia, del universo. Y usted me dice que con solo el sol que está más, la estrella que está más cerca a la Tierra, con esa que nos caiga nos hace, desaparece, hermano, con una sola onda fuerte, una onda de calor que envíe el sol a la Tierra, hermano, nos puede quemar y chamuscar a todos nosotros. Ya no sería que nos caiga encima. Hermano, esto es serio, hay que entenderlo. Entonces, hermano, ante tal magnitud de destrucción en la tierra, ¿quién iba a quedar con vida? Y mire, el Señor les dice, así ustedes cuando vieren estas cosas, sabed que ha llegado el tiempo. ¿Me entienden, hermano? Eso quiere decir que no está hablando el Señor literalmente. No está hablando literalmente, sí está hablando de una verdad, de un juicio que vendría, pero no de una destrucción del mundo, sino de un juicio sobre Israel. De la misma manera, como le vuelvo a repetir, que si usted lee a los profetas en el Antiguo Testamento, hablaban de estas cosas. Hablan que cuando Dios ponga su pie sobre la tierra o bajaba en los juicios, haría temblar toda la tierra. Y Dios nunca en el Antiguo Testamento puso su pie en la tierra para temblarla, hermano. Pero esas eran unas expresiones que se usaban, hermano, para hablar de los juicios que Dios traía. Entonces, hermano, en Mateo 24 está hablando de un juicio. Primero, un juicio que sería en vida de ellos y que eso ya sucedió. Amén. ¿Por qué? Porque no fue. Por eso el que te pregunta el día de hoy, oh, si eso hubiera sido cierto, ¿por qué es que la tierra todavía sigue hoy en vida? Hay muchos que le hacen a usted esa preguntita, hermano, como que usted es muy ignorante o uno es muy ignorante y no se dan cuenta que los ignorantes son ellos. ¿Me entiendes? Por eso te dije que los patos le tiran a las escopetas, o quieren o pretenden tirarle a las escopetas. ¿Sí me entiendes? O sea, en vez que tú le hagas la pregunta, te la quieren cambiar a ti. Pero es ¿por qué? O empiezan que el griego dice esto y que no, hermano, el contexto. Por eso le dije, la base de el buen estudio es respetar el contexto, el texto y el contexto sobre todas las cosas. Así que, hermano, seguiremos en otra ocasión compartiéndote sobre cuándo fueron los últimos tiempos que habla la Biblia. Tú ya aprendiste, si eres entendido, creo que con esto es suficiente. Ya entendiste, porque el mismo Señor Jesucristo les dice aquí, así también vosotros, ¿a quiénes? A sus apóstoles. No te lo está diciendo a ti, amado hermano o hermana, así también vosotros. O cuando dice, hermano, mire, no, eso no es para ti, eso ya pasó, hermano. Eso se lo dijo el Señor
así también vosotros cuando vieren estas cosas, sabed que el tiempo ha llegado. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que le preguntaron, dinos Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor habló verdad, y no hay que añadirle ni quitarle a la profecía, porque hay que respetar lo que fue dicho. Amén. Gracias y paz, que tengas un bendecido día y nos vemos la próxima enseñanza.